Bien, veremos el tema potenciación y leyes de los exponentes. Iniciaremos con un problema. Las bacterias son seres vivos minúsculos que se reproducen dividiéndose por la mitad cada cierto tiempo. Si suponemos que una bacteria se divide cada minuto, en ese caso, después de 2 minutos, tendríamos 4 bacterias, a los 3 minutos 8 bacterias y así sucesivamente. Podemos observarlo de esta manera. En el minuto 0 significa que es cuando iniciamos y solo tenemos una bacteria, pero al siguiente minuto esta se divide y de esa se producen 2 nuevas. Eso, entonces en el minuto 1 tenemos 2 bacterias nuevas. Al siguiente minuto, cada bacteria nueva produce otras 2 al subdividirse, así que en el minuto 3 se han producido 4 bacterias nuevas. Al siguiente minuto, cada una se divide en 2 y por lo tanto en el siguiente minuto, que es a los 3 minutos, tenemos 8 bacterias. Entonces, podemos observar esto en una tabla. Así que, ¿cuántas bacterias se producen en 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos? Aquí en la tabla vemos que a los 0 minutos, es decir, cuando iniciamos, solo hay una bacteria, la bacteria inicial. Al minuto 1 se han producido 2 nuevas, al minuto 2, 4, al minuto 3, 8, al minuto 4, 16 nuevas bacterias, al minuto 5, 32 nuevas bacterias, al minuto 6, 64 nuevas bacterias y al minuto 7, 128 bacterias. Entonces, ¿cuántas bacterias se producen en el minuto 10? Bueno, si en el minuto 7 hay 128 y estas se subdividen en 2, pues entonces en el minuto 8 tenemos 256. Luego, en el minuto 9 tenemos 512 y en el minuto 10, 1024 bacterias. Ahora, ¿qué operación se tendría que hacer para obtener cuántas bacterias nuevas se producen en el minuto 30? Si observamos, realmente lo que se hace es multiplicar por 2 sucesivamente, ¿sí? En este caso tendríamos que multiplicar 2 por sí mismo 30 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que esto se abrevia como 2 a la 30ª potencia, ¿sí? Y tendríamos que multiplicar por sí mismo el 2 30 veces. Esta operación entonces, regresamos al observar el problema, ¿cuál es el resultado de 2 a la 0? 2 a la 0 es cuando inician nuestras bacterias. El resultado es 1. Esto es que toda base con exponente 0 da por resultado 1, es decir, 2 a la 0 da igual a 1. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tenemos en una potencia? Bien, para empezar, una potencia es una operación que consiste en repetir o multiplicar un factor un número de veces por sí mismo, tantas veces como lo indica el exponente, que es un número pequeño. Las partes de una potencia son entonces base, que es el número que se multiplica por sí mismo tantas veces como lo indica el exponente. El exponente es el que indica las veces que la base se ha de multiplicar y la potencia es el resultado que nos da. Así, por ejemplo, tenemos 2 a la 5ª potencia. El 2 es la base, es decir, el número que se multiplica. El 5 es el exponente que nos dice que se multiplicará por sí mismo 5 veces. Y el 32 es el resultado. Cuando yo veo esta operación que es 2 a la 5ª, digo, entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16 y 16 por 2 son 32. Por lo tanto, el resultado es 32. Ahora obtengamos el resultado de las siguientes potencias. La primera, 3 a la 4ª potencia significa 3 por 3 por 3, lo cual es 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. 6 a la 2ª potencia o al cuadrado significa 6 por 6, que son 36. 10 a la 7ª potencia es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y
en el caso de menos 2 al cubo o a la tercera potencia, multiplicaríamos menos 2 por menos 2 por menos 2. Recuerda que aquí hay que aplicar leyes de los signos porque menos por menos da más y más por menos da menos. Así que 2 por 2 son 4 o más 4 y luego más 4 por menos 2 son menos 8. Y por último, x a la cuarta me indicaría x por x por x por x. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La aclaración es la siguiente. El valor de x es un número desconocido. Por lo tanto, hasta que no sepamos el valor, no podríamos encontrar el resultado exacto de esta operación. Cuando esto ocurre, pues simplemente se deja así. X a la cuarta, lo único es, podemos indicar la operación como x por x por x por x, pero seguiría siendo x a la cuarta hasta que no averiguemos el valor de x. Ahora, para expresar potencias podemos hacerlo de distintas formas. Una de ellas es como un producto, la palabra producto es lo mismo que multiplicación, por ejemplo, 2 por 2 por 2. Otra forma es con la base y el exponente. Sería 2 elevado a la tercera potencia o al cubo. Y por último, con su valor efectuado, que es el resultado, y que en este caso es 8. Así entonces, si yo tengo, por ejemplo, el producto, pues es 2 por 2 por 2. La base y el exponente es 2 al cubo y el valor efectuado es 8. Aquí tenemos ejemplos de operaciones en donde a veces tenemos la base y el exponente y a veces el valor efectuado. Por ejemplo, 6 a la cuarta, sé que el producto es multiplicar 4 veces por sí mismo el 6 y el valor efectuado, su resultado es 1296. En el caso de 25, el valor efectuado es 25, entonces tendría que pensar en un número que multiplicado por sí mismo diera 25. En este caso, si yo multiplico 5 por 5, me da 25 y con base y en exponente diría 5 a la segunda potencia o al cuadrado. 1000 con producto podría ser 10 por 10 por 10. Con base y en exponente, con exponente sería 10 a la tercera potencia o 10 al cubo. Y por último tenemos que 3 a la quinta, bueno, multiplicaríamos 3 por 3 por 3, 5 veces el 3 por sí mismo y el resultado final son 243. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando multiplicamos potencias que tienen igual base? Ejemplo, 2 al cubo o la tercera potencia por 2 al cuadrado. Esta es una multiplicación de potencias de igual base porque la base es 2, tienen la misma base. Una es 2 a la tercera y la otra es 2 a la segunda. Sabemos que 2 a la tercera, si ponemos el producto, significa 2 por 2 por 2. Y 2 al cuadrado o a la segunda es 2 por 2. Así que si yo abrevio esto, que queda aquí, realmente el resultado es 2 a la quinta, porque aparece 3 veces multiplicado por sí mismo el 2 y luego 2 veces multiplicado por sí mismo el 2, 2 a la quinta, y su resultado final es 32. Otro ejemplo, 4 al cubo a la tercera por 4 a la quinta potencia por 4 a la segunda. Aquí la potencia es una multiplicación de potencias y la base que tengo es el número 4. 4 a la tercera significa 4 por 4 por 4. Por 4 a la quinta, que es 4 por 4 por 4 por 4 por 4, por 4 a la segunda, que es 4 por 4. Entonces, si yo quiero abreviar todas estas multiplicaciones, el resultado es 4 a la décima potencia, es decir, 4 al cubo a la tercera por 4 a la quinta por 4 a la segunda es igual a 4 a la décima abreviado como potencia. Si quiero, saco el resultado multiplicando esto y me da por resultado 1.048.576. Por último, el ejemplo que tengo es a al cubo o a la tercera por a la segunda. A al cubo significa a por a, mientras que a la segunda o al cuadrado es a por a. Si yo multiplico, puedo decir que abreviado sería a la quinta potencia. Otra vez, en este caso no conocemos el valor de a, por lo tanto no podemos sacar el resultado como en los otros casos. Simplemente se queda en forma de una potencia. ¿Sí? Así lo indicamos. Entonces, considerando los ejercicios anteriores, ¿qué se hace para multiplicar potencias de una misma base? Observemos.
2 a la tercera por 2 a la segunda es 2 a la quinta. Luego, 4 a la tercera o al cubo por 4 a la quinta por 4 al cuadrado es 4 a la décima. Y a la tercera y por a la segunda es a la quinta. Si tú observas, podrás encontrar una regla que nos permite sacar el resultado sin tener que estar anotando todas las multiplicaciones. Exacto. Para multiplicar potencias de la misma base, los exponentes simplemente se suman y la base sigue siendo la misma. Esto se conoce como ley de los exponentes para multiplicar potencias de la misma base. Tratemos de resolver aplicando esta ley los siguientes ejercicios. Recuerda que para multiplicar potencias de igual base se suman los exponentes y la base sigue siendo igual. M al cuadrado por m a la quinta, si sumamos los exponentes, el resultado nos daría m pero a la séptima potencia. 10 a la sexta por 10 a la segunda, la base es 10, sumando los exponentes, 10 a la octava. 4 a la quinta por 4 a la menos 2, existen exponentes negativos, los exponentes se suman, pero recuerda que cuando sumamos enteros tengo 5 y debo 2, sería entonces 4 a la tercera potencia. A la sexta por a. Una aclaración importante. Cuando un número o una letra no tiene exponente, suponemos que es 1, es decir, es como decir a la sexta por a la primera por a la cuarta. Si sumamos los exponentes, entonces decimos la base es la misma, a la onceava. Siguiente ejemplo, 3 al cuadrado por 3 al cubo, entonces es 3 a la quinta potencia. En el siguiente ejercicio es a la menos 6 por a la cuarta. Al sumar los exponentes, decimos, debo 6, tengo 4, menos 6 más 4 es menos 2, así que sería a la menos 2. Y por último, n a la quinceava por n a la octava, la base es n, sumo los exponentes, es n a la 23ava. Claro, salvo los casos donde las bases son letras, en los demás podríamos encontrar el resultado final haciendo las multiplicaciones correspondientes. De manera general, entonces, podría decir que a la n potencia por a la m potencia, pues lo que tendría que hacer es dejar la misma base, que en este caso es a, y sumar los exponentes, n más n. Esta es la forma de decir de forma general la ley de los exponentes de potencias de la misma base. Ahora veamos otra ley de los exponentes que se llama potencia de una potencia. Un ejemplo es, ¿cuál es el resultado de 5 al cubo? Y eso, por eso está entre paréntesis, elevado al cuadrado. Hagamos el desarrollo, ¿sí? Dice, 2 veces, debo multiplicar por sí mismo 5 al cubo. Es decir, que si lo desarrollo, 5 al cubo elevado esto al cuadrado, pues entonces 5 al cubo por 5 al cubo. Pero a su vez, 5 al cubo a la tercera significa 5 por 5 por 5 y del otro 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Si yo cuento los 5, entonces el resultado es 5, pero a la sexta potencia. Que en este caso es, si saco el resultado, 15.625. Ahora, ¿cuál es el resultado de a al cuadrado a la segunda elevado a la cuarta? Si hago el desarrollo, entonces digo 4 veces por sí mismo a al cuadrado. A al cuadrado elevado a la cuarta significa a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado. 4 veces al cuadrado. Pero cada al cuadrado significa a por a, a por a, a por a, a por a. Entonces, sería a elevado a la octava potencia. En este caso no obtengo resultado porque no sé el valor aún de a. En general, si observas, simplemente para obtener el resultado de la potencia de una potencia, deberemos multiplicar los exponentes y la base continuará siendo la misma. Entonces, podemos resolver algunos de los ejercicios
expresándolos en forma exponencial, es decir, con base y exponente. 2 al cuadrado elevado a la cuarta, si multiplico los exponentes, la base sigue siendo la misma, entonces mi resultado sería 2 por 4, 8, 2 a la octava. 2 al cubo o a la tercera por 5, multiplico los exponentes, 2 a la quinceava. 2 a la quinta elevado a la segunda, 2 a la décima. 5 a la segunda elevado a la segunda a su vez sería 5 a la cuarta. 4 a la tercera o al cubo elevado a la cuarta, multiplico los exponentes, es 4 a la doceava porque la base sigue siendo la misma. Luego, 3 a la quinta elevado a la segunda, multiplico los exponentes, 5 por 2, 10, 3 a la décima potencia. 10 al cuadrado, 10 a la segunda, esto elevado al cubo, nos da por resultado 10 a la sexta. Y aquí se puede poner un exponente que sea una incógnita o una variable. 6 a la n elevado a la tercera. Aplicamos la misma ley. Los exponentes se multiplican, entonces hay que multiplicar n por 3. 6 por n por 3 sería 3n. Recuerda, un número y una letra juntas indican multiplicación, así que el resultado es 6 elevado a la 3 por n. En este caso tengo 7 a la n elevado a su vez a la m. Hay que multiplicar los exponentes, n y m. Por lo tanto, sería 7 elevado a la mn o a la nm. Por costumbre, siempre ponemos las variables en orden alfabético, pero si se pone nm, finalmente dos letras juntas también indican multiplicación. Y por último, b elevado a la x y eso a la y, bueno, pues sería multiplicar x por y, b a la xy. Para obtener el resultado de una potencia, entonces, simplemente los exponentes se multiplican y la base sigue siendo la misma en el caso de potencia de una potencia. Por el momento es todo. Gracias.